El conductismo operante y la teoría histórico-cultural son dos enfoques psicológicos diferentes que han influido en la comprensión del aprendizaje y el desarrollo humano. El primero es una teoría del aprendizaje desarrollada principalmente por Skinner, que se centra en el estudio del comportamiento observable y cómo éste es influenciado por las consecuencias que sigue, mientras que la teoría histórico-cultural desarrollada principalmente por Vygotsky se centra en el papel de la cultura y la interacción social en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Antecedentes históricos. Edward Lee Thorndike, dedicado al estudio del aprendizaje en animales humanos y no humanos, realizó sus estudios sobre la inteligencia y el aprendizaje a principios del siglo XX. Diseñó el experimento de los gatos y la caja problema. Este consistió en medir la latencia de respuesta de salida de la caja por parte del gato. Este debía accionar un mecanismo que habilitaba la apertura de la compuerta adyacente. A la salida, el gato encontraría un plato de alimento. A partir de sus resultados, formuló la ley del efecto, que menciona que cuando un comportamiento es seguido de una consecuencia satisfactoria, se fortalecerá y aumentará la probabilidad de ocurrencia hacia el futuro, pero que si es seguido por una consecuencia desagradable, se debilitará y tenderá a no volverse a presentar. Francis Galton consideró que era relevante comprender cómo se distribuía la inteligencia en los individuos, particularmente en los humanos. Planteó que ésta se caracterizaba por ser cuantitativa, es decir, por ser un rasgo que se podía definir en un continuo de menor a mayor presencia. George John Romanes: la inteligencia consiste en un asunto de tipo cualitativo, es decir, que es diferente en cada especie, incluso en cada organismo, producto de características hereditarias y de su experiencia. John B. Watson abogaba por el estudio del comportamiento observable y medible en lugar de procesos mentales objetivos. B. F. Skinner, quien es su principal representante, considerado como el padre del conductismo operante. Su trabajo se centró en el condicionamiento operante, un tipo de aprendizaje en el que el comportamiento es modificado por las consecuencias que siguen a este comportamiento. Ideas centrales que constituyen el sistema. Condicionamiento operante. El conductismo operante se centra en el concepto de condicionamiento operante, que implica que el comportamiento de un individuo es influenciado por las consecuencias que siguen a ese comportamiento. En otras palabras, las respuestas de una persona son moldeadas por las recompensas o castigos que reciben. Refuerzo y castigo. Skinner describió dos procesos principales que afectan el comportamiento: el refuerzo y el castigo. El refuerzo se refiere a las consecuencias que aumentan la probabilidad de que un comportamiento se repita, mientras que el castigo disminuye la probabilidad de repetición del comportamiento. Estos procesos pueden ser positivos, agregar algo, o negativos, quitar algo. Shaping o moldeamiento. Skinner propuso que los comportamientos complejos pueden ser enseñados mediante un proceso de moldeamiento. Esto implica recompensar gradualmente el comportamiento más cercanos al objetivo deseado hasta que se alcance el comportamiento deseado. Programas de reforzamiento. Skinner identificó diferentes programas de reforzamiento que afectan la tasa y la persistencia del comportamiento. Estos programas incluyen el reforzamiento continuo, reforzamiento constante de un comportamiento, reforzamiento intermitente, que es el reforzamiento ocasional de un comportamiento, y diferentes patrones de reforzamiento intermitente, como el reforzamiento fijo, reforzamiento variable y otros. Control del ambiente. El conductismo operante sugiere que el ambiente desempeña un papel fundamental en la determinación del comportamiento. Modificar las contingencias de reforzamiento en el entorno puede influir en la adquisición y extinción de comportamientos. Aprendizaje a lo largo de la vida. Skinner creía que el aprendizaje no se limitaba a la infancia, sino que continuaba a lo largo de toda la vida. Las personas pueden adquirir y cambiar comportamientos en respuesta a las consecuencias. Análisis experimental. El conductismo operante se basa en el método científico y el análisis experimental del comportamiento. Skinner abogó por la observación sistemática y la medición precisa del comportamiento. Tuvo un impacto significativo en la psicología y en la educación. Su trabajo influyó en la terapia del comportamiento y en la terapia de modificación de conducta, así como en la enseñanza y en la capacitación animal.
A pesar de las críticas y el desarrollo de otras corrientes psicológicas, el conductismo operante de Skinner sigue siendo relevante en la actualidad. Sus conceptos y principios de aprendizaje son aplicados en la terapia conductual, la modificación de conducta, la educación, el análisis del comportamiento aplicado y otros campos relacionados. Labro, en sus cartas históricas, en 1868, sostuvo que para comprender un mundo en transformación acelerada no eran suficientes los estudios sobre el sistema nervioso, sino que era necesario el estudio de la evolución histórica de las culturas. Cabellín, para él el enfoque puramente fisiológico de la psique no era el adecuado, había que promover estudios históricos y culturales, puesto que la mente humana es producto de la cultura. Lev Vygotsky, quien es el principal influyente en psicología educativa y del desarrollo. Sus ideas le daban un papel fundamental a la interacción social en el desarrollo de la cognición humana. Construyó su teoría del desarrollo sociohistórico o histórico-cultural de la humanidad a lo largo de los años 1926 a 1937. Luria, considerado el padre de la neuropsicología soviética, desarrolló su trabajo en el estudio del cerebro y el sistema nervioso, en conjunto con los procesos psicológicos, con especial enfoque en el desarrollo cognitivo a partir de la propuesta sociocultural de Vygotsky. Leontiev se dedicó a la Escuela Sociocultural Soviética fundada por Vygotsky, en la cual tomó como principio el hecho de que el desarrollo es un proceso social, histórico e instrumental. El principal representante de esta corriente es Lev Vygotsky. Ideas centrales. Zona de desarrollo próximo, ZDP. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la orientación de un adulto o en colaboración con otros. Mediación. La mediación se refiere al papel de las herramientas, los símbolos y la interacción social en el aprendizaje. La cultura y el entorno social actúan como mediadores en el desarrollo. Interacción social. El diálogo y la colaboración con otros desempeñan un papel crucial en el aprendizaje. La interacción social es fundamental para la adquisición de conocimiento. Cultura. La cultura es un componente esencial en el desarrollo humano. Los valores, creencias y prácticas culturales influyen en la forma en que las personas piensan y aprenden. Desarrollo dialéctico. El desarrollo humano es un proceso dialéctico caracterizado por contradicciones y conflictos que impulsan el cambio y el avance. Zona de desarrollo real. La zona de desarrollo real es lo que un individuo puede hacer de manera independiente. Comprender la relación entre la ZDP y la zona de desarrollo real es esencial para entender el proceso de aprendizaje. La escuela histórico-cultural influyó en campos como la psicología del desarrollo, la psicología educativa y la pedagogía. Sus ideas enfatizaron la importancia de la mediación social, el lenguaje y la cultura en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Recepción internacional. A lo largo del siglo XX, las ideas de la escuela histórico-cultural se extendieron a nivel internacional y se integraron en diversas teorías y enfoques educativos. Su influencia ha perdurado en la investigación y la práctica educativa en todo el mundo. En resumen, el conductismo operante se centra en el comportamiento observable y las consecuencias que lo siguen, mientras que la escuela histórico-cultural se enfoca en el aprendizaje como un proceso social en el que la cultura y la interacción social son aspectos clave. Ambos enfoques tienen implicaciones importantes en la pedagogía y la comprensión del desarrollo humano, pero difieren en sus fundamentos teóricos y enfoques metodológicos.